Docilidad 2%. Sí, sí se pueden domesticar. Y esto se va a controlar. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Valheim. Como ven, he ido a buscar a nuestro fiel amigo Firulais. Aquí lo tenemos en casa. Y dejé domesticándose a una novia. Encontramos una novia Firulais. Mientras tanto, la dejamos domesticando. Antes de empezar con el juego en sí, chicos, quiero agradecerle muchísimo a todos, pero a todos, no quiero dejar ningún nombre en particular, sino a todos, porque todos me están dando demasiada información, demasiada ayuda, y eso en verdad es muy importante para mí, y en verdad ayuda demasiado para hacer los gameplays y demás. Muchos me dijeron que me olvidé el lino en el campamento de los enanos, de los goblins, en las llanuras. Es verdad, lo revisé al video y es verdad, en una parte lo pasé por encima y no me percaté. No me percaté. También la piel de los lanuditos esos, los bichos de ahí gigante, también me desbloqueó una nueva capa. Otra cosa que le iba a decir, como ya saben, hace como 3-4 días llegamos a los 1000 suscriptores. Ahora ya estamos en los 1140 más o menos, 1140, 1100, sí, 1140. Hay alguien en la parte del comentario que me dio una idea, que me dijo que haga un video con preguntas y respuestas, y me pareció demasiado interesante. No sé qué les parece a todos ustedes. Me gustaría hacerlo. En la parte de la descripción está creé un canal nuevo de Facebook, tengo mi Instagram, tengo el Twitter. Pueden usar cualquiera de las redes para seguirme y háganme preguntas ahí, que las voy a utilizar para hacer el especial de los 1000 suscriptores. Obviamente los voy a nombrar, les voy a agradecer y demás. Bueno, chicuelos, como ven, puse un par de lámparas en casa, porque me ha estado diciendo que estaba demasiado oscura esta parte, y es verdad. De a poquito lo vamos a ir mejorando. También hice lo que es esto. A ver, Firulais, no, quédate aquí, no me sigas. Ay, qué bonito mi chucho. A ver, hice un perfil más. Dejé haciéndose pociones de curación. Perfecto para tener, porque siempre voy muy limitado. Tenemos dos, tenemos varias comidas. Hice el muelle, o por lo menos el principio. Quizás después lo decore con unas cositas más, pero está chulo. No sé qué les parece a ustedes. Dejé la marca. Le voy a dejar como lo creé, ahí acelerado. A ver qué les parece.
Bueno, a ver, llevó un poco de laburito, pero no tanto como toda la casa. De a poco vamos a ir mejorando todo. Lo próximo urgente que me voy a poner a hacer es cambiar toda la parte de los cofres en aquel sitio. Voy a hacer uno más de estos tipo quinchitos por aquí. Quizás haga un tercero aquí. Y que se conecte con todo acá, una parte grande de cofres. Y todo por aquel sitio voy a hacer todo las forjas y todas estas cosas. Bueno, a ver. Lo primero que vamos a hacer. Quiero corroborar esto. Corroborar... Sí. Capa de troll, capa de lox. Sí, aquí está. Lo que pasa es que me pide 6. Y plata creo que prácticamente no tengo. Si es que no tengo. No lo vamos a poder hacer porque solamente maté uno de estos animales ayer. Y creo que me dropeó 2 de carne. No. Y la carne, dije 2 de carne. Es la carne que le dejo al Firulais. Me dropeó 2 de piel. Sí, 2 de piel. De cuero. Y plata. Bueno, sí, plata me queda 4. Tendría que ir a farmear y buscar luego. Así que no vamos a poder hacer la nueva capa. Pero sí fui por mi cuenta fuera de cámara a buscar el lino. A ver dónde lo dejé. ¿Dónde está, señor lino? Aquí está. Este es el lino. Y esta es la cebada que encontramos en el video pasado. Lo que estaba viendo, bueno, aquí
Junté F, planté todo de nuevo. ¿Se acuerdan que había plantado cebada aquí? No sé por qué me salía el cartelito diciéndome de que no era el terreno propicio, una cosa así era. Como que no servía plantarlo aquí. Me imagino que este tipo de plantas, el lino y la cebada, lo tengo que plantar en las mismas llanuras para poder tener beneficios. Así que me voy a hacer una huertita improvisada luego por ahí por las llanuras. Te quedas adentro, Firulais, ¿eh? No escapes. Aquello está cerrado, perfecto. Me imagino lo que le estaba diciendo, que tengo que hacer una pequeña huerta en lo que es la llanura. Tendría que poner un portal más cerca. Tengo el portal por aquí. Tengo que pasar todo el pantano para llegar a la llanura. Tendría que poner otro portal, así ya directamente voy a la llanura. No sé si el día de hoy vamos a primero ver qué nos desbloquea el lino. Tratar de fabricar algunas cositas nuevas si es que desbloquea. Y no sé si volver a la llanura y tratar de abrir un poco más, o explorar esta llanura. A ver, bueno, lino. Vamos a poner... ¿Cuántos tengo, por cierto? Si pongo 30 me quedan 14. Vamos a poner 34 y que eso se vaya haciendo. Vaya chirrido que está haciendo esto. A ver, tengo que preparar algo. El mazo un poquito. De esto no tengo que preparar nada, ¿no? No, perfecto. Y aquí, a ver, me voy a fijar bien a ver si tengo algo nuevo. Colmillo. No, aquí no. Todavía estoy esperando a que me dropeen el trofeo de dragón. Tengo uno. Igual ahora ya no tengo plata. Holy shit. He ido a la nieve a farmear mucha más esencia de dragón y a ver si me dropeaban el trofeo, así podía tener el casco, pero todavía no lo podemos tener. El metal negro no lo traje todavía. Lo dejé allá, pesaba un huevo. Lanza de colmillo. Esta lanza no la hice. Me hice hasta esta, lanza corteza ancestral, pero vamos muy bien con esto. Con el mazo y con el arco vamos súper bien. Así que no me apetece hacerlo. A ver. ¡Oh! A ver. ¿Qué me desbloquea? Lino. Receta de elaboración. Hacha de metal negro. Cuchillo de metal negro. No jodas. Espada de metal negro. Creo que me voy a ir a buscar un metal negro. A ver. En tema de elaboración, por lo que estoy viendo, nada. Me imagino que estas recetas las desbloqueo aquí en la mesa de artesanía. Pues no. La mesa de artesanía me parece muy curioso que no me haya desbloqueado nada todavía. Bueno, es todo en la forja. Todo en la forja. 26 de armadura. La que tenemos de plata nos da 20. Y está mejor. Ah, no está mejorada. Está más 1. Claro, cierto. Mejoré el arco y el mazo. Cambezón acolchado. 26 de armadura, papu. Esto lo tenemos que hacer. No, pero esto... Para. Pero esto me pide hierro. No me pide el hierro negro, me pide hierro normal. Y 20 de lino. Ok. Pensé que me iba a pedir el hierro negro, pero no. Tenemos esto con hierro negro. Hacha de metal negro, 20. Uf. Pide un huevo. 32.61. ¿Y este? Claro, lo que pasa es que este tiene varios años. Contundente, escarcha y de espíritu. Así que no, esto es muy bueno. Pero como hacha... servirá como hacha de... como de trabajo. 19.35. A ver, otro tipo de arma. Casco colchado. Hierro. Me pide muchísimo lino. No me va a alcanzar lo que tengo. Pero 26 de armadura. Qué guarrada. Y un cuchillo de metal negro. Se ve que necesito otro tipo de material para que me desbloquee algo en la
en la mesa nueva, porque no me ha desbloqueado nada todavía. Mira este. Un arma letal. Contundente 1833. Perforante 1630. Me pide aguja de estas que te dropean los mosquitos. Que esto sí tengo. Esto debe pegar que te cagas. Y escudo de metal negro. Encima no me quedan muchas cadenas. La utilicé para todo para hacer las luces. Creo que me quedan 2 o 3 nomás. Pero este lo podemos hacer, 5 de madera noble, 20 de metal. 5 de madera noble, 20 de metal y algo más era. Porque el otro era hilo. Ah, y 5 agujas de mosquitos de estos. Los aguijones. Me la voy a hacer, Me la voy a hacer. De paso la vamos a probar luego cuando vayamos a la llanura otra vez. Necesito 5 de estos. Ya ni me acuerdo cuánta madera noble era, así que me llevo 20. Y creo que era 20 lingotes, creo. Tengo un cerebro de mosquito también, yo no me acuerdo de las cosas. Quédate ahí adentro, Firulais, no te escapes. Me llevo todo esto y vamos a crear esa nueva arma contundente. La puercoespín. Tiene buena pinta, la verdad. Peón. El 7. A ver. Está chula, se ve guapa. La verdad que se ve guapa. Mira el jabalí. ¿Qué haces acá, loco? 151 le hizo de daño. Bueno, está bien, es al jabalí, ¿no? Pero hay que ver a los otros. 151 de daño le hizo. Holy shit. Bueno, a ver. Seguramente la podemos mejorar, pero... A ver, ¿qué me pide para mejorar? Seguramente más de lo mismo. Porco spin, 2 agujas y hierro, perfecto. Le voy a mejorar un poco. Mira el enano este. ¿Qué haces acá, loco? 45. Ahí me pareció más normal el daño. Es un daño elevado. No vamos a decir que no. A ver, si le doy con el mazo, le da 35. Y ahí sale un crítico de 65. Está ahí con el mazo, pero no está mejorado ni nada. Ok. No lo voy a mejorar, lo voy a dejar así por ahora. Quizás luego ustedes en la parte de comentarios me digan, no, esta si la mejorada está super rotas, esta no, esta sí. Ustedes saben más que yo. No hay que negarlo, es la verdad. Voy a dejar el cuero, voy a dejar la madera noble. Tenemos unas potis, creo que voy a llevar un par de potis. Me voy a hacer un par de flechas ahora que estoy pensando de... Voy a llevar las plumas. Necesito plumas, no me acuerdo si era Silex también. Silex creo que tenía algo. Madera, por su pollo. Y esencia de esta glándula de dragón que farmeé bastantes. 27 tengo. Me voy a hacer bastante flecha de hielo para no tener problemas de nuevo ahí en la llanura. Nos llevamos un par de más de potis y ahora nos vemos ahí. Bueno, gente, a ver, estamos llegando. Me hice un par de comiditas. Me hice esto que me pedía... No me jodas, mosquito no. Mosquito no, mosquito no. Desgraciado. Hay que tener cuidado con los mosquitos, siempre me olvido. Estaba diciendo, me hice estos rollitos de pescado que me pedía pescado frito o cocido, más las bolsitas de... que te daba de cebada. Traje algo de cebada y coso para hacer un pequeño huerto por aquí, pero también para probar si encontramos alguno de estos animalitos, estos peluditos que quiero tener uno de mascota. Los logs, ahí hay otro mosquito. ¿Le di? Sí, perfecto.
Alguien en la parte de comentarios me dijo que se domestica con lino. Así que vamos a probar también. Encima un mal día, Mucha... Ahí viene un enano. A ver, voy a probar esto. Vamos a probar este, a ver. 30 y pico, 39. Y a ver el mazo normal. El mazo normal puede saltar un crítico. Wow, vaya tirón. Pero este le hace daño. Le hace otro tipo de daño. Ok, metal negro. Esto lo tenemos que llevar, para casa. Estoy viendo unos pilares, debe haber un campamento por aquí cerca. Lo que pasa es que justo niebla, loco. Qué mala suerte. Mucha mala suerte. Wow, wow, wow. Uf. Ni los pilla el mosquito desgraciado. A ver si encontramos alguno de estos animales. Y a ver si funciona domesticarlo con lino. En teoría en la otra isla, sí, ahí hay una construcción. Donde estaban estos pilares hay un poblado. Pero no me quiero acercar por si acaso. Seguramente en alguno de estos poblados vamos a encontrar alguna piedra donde nos indique dónde va a estar el último jefe. Pero no sé cuántos tótem vamos a necesitar. Escuché un enanín. Encima con la niebla. Jode. Pero me jode mucho más el tema de los mosquitos. No ver los mosquitos. Uf, me asusté con el ave. Joder. Voy pegando una pequeña actualización. En teoría mejorando algo de rendimiento. Pero no me parece que esté mejor, Es más, me parece que pega unos tirones más que antes. Ahí hay otro mosquito. A ver, para. Shit. Iba a decir para, quería cambiar de flecha. Porque no vale la pena gastarlo con los mosquitos. Prefiero gastarlas en los enanos que los ralentiza o algo. O se viene un berserker de nuevo. Ahí hay... Ah, mira. Ahí hay uno. Bah, hay varios. Necesitamos lino. En teoría. A ver. Voy a separar uno ya. Si voy en... Es que están muy cerca uno de otro. ¿Son cuántos? Son 4. Están apilados los locos encima. A ver, no me tienen que ver. En teoría. En vez de encerrarlo, me gustaría tratar de domesticarlos en sigilo. Aunque sea uno. ¿Ese me sigue? ¿O qué? No. ¿Salmón? ¿Salmón? What the fuck? ¿Y ese nombre? ¿No era Lox el nombre? ¿Salmón ahora pusieron la traducción? Como su puto culo la traducción me parece, A ver. Si tiro uno por ahí. Y me voy. ¿Y ese lo come? Me parece que no, Está buscándome. Alguien tiró un flechazo y se espantaron los bichos. A ver si le doy otro. Por si acaso. Es que no sé si es obligatorio encerrarlos y ahí tirarle el alimento. No. Ahí está saltando corazón. Sí, ahí salta el corazón. Docilidad, 2%. Sí se pueden domesticar. Es con lino, chicos. Sí se puede domesticar. Hostia, qué guapo. Lo que pasa es, ¿cómo voy a encerrar uno de estos bichos? Tendría que hacer una fosa muy grande. Y atraerlo. Lo que pasa es que no me lo voy a poder llevar a casa. Lo tendría aquí. No sé si se pueden procrear.
El que me dejó en la parte de comentarios que se domestican con lino me dijo que sí se pueden domesticar, pero no se reproducen. Vaya putada esa. Pero... ¿qué diablos? A ver, vamos a hacer un boquete aquí. Bien grande. Ok, a ver. Hice un buen boquete, espero que se pueda quedar trabado ahí adentro. Voy a comer algo. Vamos a probar los nuevos estos. Rollito de pescado. Vamos a probar este. Vamos a probar el flan de sangre. Y vamos a probar el pastel de salmón. Mira la barra de vida y de estamina. Holy moly shit. Mira la barra de estamina. ¿Y la barra de vida? A ver, me clavo una poti. Están huyendo de algo. Ah, de un esqueleto. No le dio. Ahora me clavo una poti. ¿Cuánto llega de vida? Holy shit, todavía sube 188 y todavía falta. Y de estamina tenemos un huevo. A ver, voy a tratar de atraer alguno. ¿Este es el que se está domesticando? Sí. Docilidad 20%. Sí. Vení. Vení, loco. ¡Uy! Me caí. ¿Baja? Decime que baja. No, piedra no junté. Y ahí viene. Dale, loco. Loco, vení. Dale. Ahí te caes. Vamos. Vení. Uy. Aquí abajo te espero, bichín. ¿Se fue? Está dando vuelta. Creo que se fue. ¡Wow! Vení, loquito. Vení, 21% aclimatándose. A ver, seguime. Wow. Vamos. Vení. Vamos, loco. Vale, no te quiero hacer daño. Tendría que haber traído la arpón. ¿A dónde se está yendo? Vení por acá. Menos mal que no está viniendo ningún tipo de goblin, ni los otros, si no. Vamos. Uy. Es que no, me tiro acá y no baja el cabrón. No baja, no quiere bajar. Dale, loco. Bueno, lo podemos domesticar así de a poco. Te pones en la parte de atrás que no te vea y le tiras el lino y te quedas por la zona y se va domesticando. A ver, lo que tardé en hacer eso se domesticó un 21%. No es poco. Es verdad lo que me decían del lobo. Hay que tirar la carne y quedarse en la zona, se domestica mucho más rápido. A ver. Pero yo quiero que se quede ahí. E ir a atacar el campamento. Dale, pequeñín, vení. Cuando tiene el signo, no vale la pena. El tema es ponerse en sigilo y tirárselo sin que se dé cuenta, sin que esté alerta. Dale, loco. Ahí se fue. Lo que pasa es que se juntó demasiado con los otros. Holy shit. A ver. Lino. Ahí. Ping. Y vámonos. Creo que está domesticando al otro, ¿eh? Sí, estoy domesticando los dos. Me pasa que no sé cuánto lino voy a necesitar. 27%, 25%. ¡Oh! Se están domesticando. Ese se domesticó al mismo tiempo que este. No me había percatado de eso. Estoy domesticando a los dos. Sí. En sigilo. En sigilo, hombre, en sigilo. No, que viene. Tírale y cofe. Bueno, parece que el boquete no funcionó. Una F total. Voy a poner por aquí. Voy a tirarle otro.
Y ahí tiro uno ahí y me voy. Y vamos a esperar a ver si tenemos suerte. A ver si se domesticó. Creo que uno ya se domesticó. ¡Oh, sí! Ven, pequeño, y me sigue. Oh, yeah, baby. ¿Y el otro cuánto tiene? A ver, no... No, sí. Seguime. Pero vámonos por aquí. ¿Me sigue? No me sigue el cabrón. Salmón te quiere. Pero no te siguen. No te siguen como el lobo. Ay, qué putada. Entonces será para tener una granja. Se tienen que procrear seguro. Si no te sigue. Yo pensé que me iba a seguir. Que íbamos a tener este bicho de tanque. Íbamos a reventar los goblins, pero... mala leche. Mala leche. ¿Y este cuánto le queda? 25%. Le queda un huevo y medio. Bueno, a ver. Vamos a la ruina a ver si encontramos algún goblin o algo. Estoy escuchando enanos. Vaya fail. Sabemos que se puede domesticar. No sabemos si se pueden procrear todavía. Uy. Le fue el mosquito. 2 estrellas el enano este. Holy shit. Ah, es de espada. Ok. Pensé que tenía una lanza. A ver, te voy a dar con este. Uy. No me di cuenta y tengo poca vida. No. Come algo, loco. No me dio de pedo. Ahora sí. Ahora sí me siento más cheto. Le quito algo, sí, pero... yo creo que con este le saco más. A ver, 25. 61. Es que no sé... 36. Es muy depende... No. Casi me mata, cabrón, casi me mata. ¡Apúrate! ¿Me podés defender, no? Digo, ¿qué te parece? Este es el que me cuida, ¿no? Va, el que me cuida, el que domestiqué. Sí. ¡No! Y se cagó en mí, ¿eh? Ni se percató de que me venían a atacar. Holy moly shit. Igual no parece un campamento, parece una ruina así sin más. No sé si una ruina literal de las llanuras o es que está muy pegado al bosque negro. No sé si es del bosque. ¿Qué pasa, lobito? Ahí tenés comida, cabrón. Bueno, a ver. Me voy a agarrar una lanza nomás. Y vamos yendo. A ver, estamos llegando y no. Parece que no es un poblado. Parece que es una ruina de esqueletos, Ok, vamos a tener que ir a buscar nuestras cosas. Me había equivocado el primer portal que tomé. Por suerte volví a casa, comí algo. Porque si... ¡hostia! No, mosquito. ¡Uy! Le di. Ok, otro. No, le... Uf. Bueno, no importa. Menos mal que tenía vida. Los chupasangre. A ver. El Lox, o el peludito este, o el salmón, como le pusieron ahora de traducción, no te sigue. Vaya putada. Habría que tratar de domesticar al otro y ver si se pueden procrear. Lo único que nos va a servir si se pueden procrear es para tener una granja, poder tener su piel y su carne, obviamente. A ver, esto aquí, este va aquí. Ya estoy petado. Petado.com. La madera no la quiero, me da igual. Me falta algo. Sí, la carne. Y... bueno, las semillas, adiós. Me llevo esto. Ahora. ¿El otro cuánto va? Me voy a equipar primero.
Encima se está haciendo de noche y menos mal que traje la luz. ¿Este cuánto va? Realmente. No, 25%. Ok, se asustó. A coger. A coger, a coger, a coger, a coger. Qué mal que no nos defiende. Loco, defendeme. Ok, se hace de noche, hay frío. Vaya putada. Y no parece que haya mucho más bioma aquí, ¿eh? O por lo menos no un pueblo, un poblado. Yo digo, bueno, justamente para... Lo que parecía una ruina ahí. Digo, bueno, nos va a indicar dónde está el último jefe. Pero después pensé, digo, ¿y si será una ruina del bosque que está justo al límite? Y dicho y hecho. Qué mala suerte. Igual tendría que ir a investigar, por si acaso. Esqueletos, ve. Adiós. A ver, el bioma sigue. Parece que más grande. Ahí hay otras ruinas, pero eso ya es del bosque negro. Y no me interesa. Me interesa el poblado de Goblin. A ver si lo encontramos por algún lado. Enanos estoy escuchando, eso seguro. Ahí veo antorcha. Y ahí está Odín. Observándome. Hay un montón allá. Ok. Hay muchos, pero no hay un poblado como tal. Acá sí parece que hay un poblado como tal. Y se ve que es mucho más grande. ¡Wow, wow, wow! ¡No! Mosquito de mierda. Ok. No pasó nada, no pasó nada. Acá sí parece que hay un poblado mucho más grande que el que enfrentamos el otro día, ¿eh? Holy shit. Qué pena que el... Sí, sí, mirá, hay varios, hay dos berserker. Va a ser un dolor de huevos esto. Un dolor de huevos literal. Pero voy volviendo, voy volviendo. Hoy ya vamos más que suficiente, gente. Sí, 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 sí. Eso lo vamos a hacer el próximo video. Vamos a enfrentarnos a eso. Voy a tratar de buscar otro lugar para poder ir a buscar el tótem. Me imagino que van a ser entre 3 y 4 tótem, como la mayoría de los jefes. Tengo que buscar otras llanuras, creo que aquí hay otra, al lado del comerciante, así que esto lo vamos a hacer también. Quizás esta la haga fuera de cámara, y esta que pinta muy grande, la haga en el siguiente video. Aquí. Le voy a poner una fogatita para darme cuenta. Vamos a hacer ese campamento en el siguiente, que es muy grande. Esto seguramente lo voy a hacer fuera de cámara, así obtengo otro tótem. Y vamos a ver dónde diablos se desbloquea el último jefe. También saben lo que me interesa ir a ver. Obviamente no ir al fin del mundo, porque no me interesa. Pero sí a ir a este bioma, al bioma Ashland. Esto que parece como fuego. Ya me hice un par de potis de fuego, así que puede ser factible que podamos encontrar algo ahí. Ah, amigo, y ahora que estoy pensando, tenemos el hacha de hierro negro. También podemos ir al bosque brumoso y probar con esas raíces ancestrales, a ver si las podemos traer con ese tipo de hacha. Quizás sí, ¿eh? El próximo video va a estar buenísimo, cargado de contenido. Sí, 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 sí. Mira, ahí están los goblins dando vueltas, los enanos cabrones estos. Serán pesados. Así que nada, chicos, voy a dejarlo por acá. Voy a tratar de llegar a casa sano y... Creo que me vio alguien. Sano e ileso. Voy a tratar de llegar. Otra vez Odín por ahí. Y recuerden, por favor, si pueden, seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Más que todo no para seguirme, sino para dejarme tipo de preguntas y ayudarme para el video de los 1000 subs. Mira el enano, este cabrón. Me quemo. Te quedas ahí, guachín.
Muerto, listo. Perfecto. Más que todo... mosquito, 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 mosquito. Con lo justo. Voy a tener que salir rápido de este bioma si no me van a matar. Me van a chupar toda la sangre. Como le estaba diciendo, más que todo es para si me pueden ayudar para ver qué tipo de preguntas le gustaría que aparezca en el video. Preguntas pueden ser personales o las que a ustedes les parezca. Y obviamente las voy a elegir. No sé cuántas iré a poner. Pero si pueden hacerme ese favor, se los agradecería mucho. Chicuelos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.